Yo digo que al final hay una pregunta que está en el aire. Las fuerzas que quedan en Sinaloa a cargo de las operaciones, de las distintas operaciones de crimen organizado, ¿van a dialogar entre ellas? Las del Mayo y los Chapitos, ¿van a dialogar? ¿O van a agarrarse a balazos? ¿O se va a resolver de otra manera? Porque, en efecto, no se requiere conocer tanto como solamente el sentido común indica. Si el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, auxiliado por un comando, captura, secuestra a Ismael El Mayo Zambada y lo lleva en un avión a Estados Unidos, pues es muy clara la traición. Y entonces, una de las facciones del cártel de Sinaloa, que son los Chapitos, uno de cuyos hermanos entrega a El Mayo Zambada, pues la otra facción del cártel de Sinaloa, que comandaba o comanda todavía a través de uno de sus hijos, El Mayo Zambada, pues ni modo que se va a agarrar a abrazos con sus captores. O los Chapitos van a decir, es cosa de nuestro hermano, no nuestra. Y se la van a creer, y se la va a creer el hijo del Mayo, que le dicen, el que está a cargo es el Mayito Flaco, ¿no? Ese es el asunto. Sí. Lo van a arreglar dialogando, o va a haber una confrontación de facciones del cártel de Sinaloa, ante lo cual solamente se presagia, evidentemente, violencia, no solamente en Sinaloa, no. Sino en muchos lugares donde tienen presencia este grupo criminal. ¿Es previsible que haya violencia? No necesariamente. No necesariamente. El cártel de Sinaloa ha resuelto de distintas maneras las traiciones, incluso las traiciones no comprobadas. Por ejemplo, yo contaba en mi texto de hoy lunes lo del Mochomo. O sea, lo del Mochomo, Álvaro. El Mochomo lo arrestan, es uno de los hermanos Beltrán Leiva. Es uno de los Beltrán Leiva. Lo arrestan, lo detienen, lo llevan a prisión y el arresto, solamente el arresto, significa la guerra. Y ¿La guerra entre quiénes y quiénes? Para quienes no sabemos. Se separan. Los Beltrán Leiva ¿contra quién? Separan, pues contra el cártel tradicional, o sea, contra el Mayo, el Chapo, sobre todo el Chapo. O sea, se separan dramáticamente y entonces se emprende los Beltrán emprenden una batalla. ¿En 2008? ¿La captura del Mochomo? No, la captura del Mochomo es 2000, es Calderón, obviamente. Todo esto es, a ver, ahora verás, porque también te explica mucho. Porque el Mochomo se supone que fue entregado al gobierno, a Genaro García Luna. Correcto, sí. En esa trama. En esa trama. A ver, ahora te voy a decir porque la pregunta es muy buena. 2008, efectivamente. Claro, Álvaro. O sea, dentro de mira, cuando se da la guerra cuando empieza la guerra, ya en realidad estaba en desarrollo otra guerra. Estaba en proceso otra guerra relacionada con un asesinato. Asesinan a un hermano de Amado y hermano del Viceroy, de Vicente Carrillo. Vicente Carrillo y Amado tienen un hermano que le llamaban el Niño de Oro. Rodolfo se llamaba él. A él lo matan antes, Álvaro, en Culiacán. Fíjate, nada más cuenta el Reinaldo Zambada,
lo cuenta en las audiencias de Brooklyn, cuenta que van a una reunión convocada por el Mayo. Que están en la reunión convocada por el Mayo, llega Rodolfo. Estamos hablando de principio, que esto es como en el 2004, 2005. 2004, 2003, 2002, por ahí, en la reunión. El Mayo convoca esta reunión, creo que traen bronca por el tema de los Zetas, están creciendo los Zetas, etcétera, y entonces se reúnen para ver cómo van a resolver eso. Y entonces el Chapo le extiende la mano a Rodolfo, y Rodolfo no le da la mano. Y entonces ahí mismo se cantan un tiro. Y el Chapo le dice, lo amenaza, que se lo va a echar. Bueno, Álvaro, ese no haberle dado la mano, no solamente le cuesta la vida a Rodolfo, el niño de oro. Se desata una matanza que termina en la persecución del Viceroy, de Vicente, que tiene que dejar su lugar en Ciudad Juárez e irse a donde terminan deteniéndolo, que es en La Laguna. O sea, se desata una cosa. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nunca sabes realmente qué es lo que va a suceder. Ahora, hay otra parte que es muy relevante, más allá, diría yo, Alejandro, de del operativo de captura, secuestro, traición de Ismael El Mayo Zambada. Al final está ya el Mayo en poder del gobierno de Estados Unidos. ¿Quiénes podrían resultar perjudicados si, ante lo inevitable que es la cárcel perpetua para el Mayo, puede buscar un arreglo con el gobierno, y eso implica revelar contubernios con autoridades? ¿Quiénes estarían preocupados por eso? Uno, Felipe Calderón, porque ya su hijo, el Vicentillo, testificó en contra del Chapo y en contra de Genaro García Luna. Es obvio que tendría que aportar mayor información a personajes de mayor nivel, como sería el caso de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de Vicente Fox, y desde antes, todos los años que lleva el Mayo Zambada como jefe del narcotráfico en México. Y hasta aguas, podría acusar al presidente López Obrador, él ya directamente. Entonces, sí, el hecho de que esté en manos de Estados Unidos, pues el Mayo Zambada puede ser, para salvarse, un personaje que diga Sí, que diga lo que quiera. Sí, yo creo que la generación en particular del Mayo, el Mayo, tiene mucha información, yo diría que de otros personajes muy claros, Álvaro. Yo diría que, por ejemplo, por el tipo, digamos que por los años que le tocaron vivir, ¿no? Y el momento en el que se encumbra y demás, junto con el Azul, ¿no? Esa generación, junto con Esparragosa, etcétera. Más bien lo veo conociendo toda la tripa de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Del mismo Ernesto Zedillo. De lo que sucedió con Vicente Fox, porque fue tremendo lo de Vicente Fox. O sea, la llegada al PAN significó el empoderamiento de Sinaloa, punto. Bueno, Pum. se fuga el Claro. Chapo Guzmán al mes de llegado. Sí. Y sale por la Puerta Grande. Así es.
Y luego todo lo de Felipe Calderón. Más que los años que vinieron. Yo creo que esos son los años de especialidad del Mayo. Ahí conoce todo. Y a él le toca ver, Álvaro, al Mayo, le toca ver cómo un grupo de rancheros convierten un impulso de la DEA por crear un cartelito que les proporcione dinero para llevarlo a las guerrillas, cómo ese pequeño grupo se convierte en una industria internacional. El Mayo es testigo de eso, o sea, el Mayo es testigo privilegiado de cómo una empresa de puro ranchero, sin que sea peyorativo, pues el ranchero es el ranchero, punto. Pues sí. Este es un país serrano, además, ¿no? Hay muchos rancheros por todos lados. Yo mismo. Pues tú mismo eres ranchero. Sí, yo sí nací en Ciudad Juárez, soy más urbano, pero pues mi familia vienen de Santa Bárbara, mi mamá, o sea, son ranchos. Entonces, pero a él le toca ver, Álvaro, a la generación, le toca convivir con la generación de rancheros que después forman una industria internacional, una compañía global de drogas. Ese es el Mayo. Por eso ahí Carlos Salinas de Gortari es clave. Y el inicio del neoliberalismo y todo eso está vinculado, está relacionado. Sí.